Y esto también lo recordaréis que lo presentamos hace poco, esta presentadora de RT, de Russia Today, norteamericana, de origen húngaro, que en mitad de emisión dijo de que no podía aguantar más lo que se estaba haciendo en ese medio y ella se sentía muy norteamericana y que estaba en contra de lo que se estaba marcando la política de RT y allí dejó los trastos, allí se fue. RT dijo de que esto no era normal, que algo pasaba aquí y ahora han dicho o han destapado, al menos aparentemente es así, el por qué sucedió todo esto. Y resulta de que todo fue ideado por neoconservadores de Estados Unidos. Alguien se puso en contacto desde hace tiempo con esta presentadora, grupo neoconservador de Estados Unidos, según dice aquí, y fue todo preparado y van dando todos los datos, cómo esto fue hecho, pues precisamente para fustigar a Rusia. Bueno, ya sabéis, como siempre, esos politiqueos que llegan a dar hasta asco, cuando la política vemos que tantas veces está llevando a desunir, a liarla, como diría el Papa, ¿eh? En fin, por todas partes sucede eso, cada vez más tensión entre un bloque y otro, como en la Guerra Fría. Incluso aquí se presentan imágenes, ya veis, de esta presentadora con la persona que estaba trabajando para que ella hiciese todo esto que hizo. Pues nada, manipulaciones las que queráis, por supuesto. Y entramos precisamente en esa profecía de Daniel, versículos finales del capítulo 11 y versículos, bueno, el primero del capítulo 12. Mirad que aparece en Spiegel el apoyo a Rusia, la sombra de China sobre Ucrania. Y se habla precisamente de cómo China y Rusia están andando de la mano en todo el affair de Crimea, en todo el affair de Ucrania y en tantas otras situaciones a nivel general. Rusia y China cooperan militarmente, cooperan económicamente, cooperan prácticamente en todo, creando un bloque de oposición frontal a Estados Unidos y sus aliados. Os recomiendo que os leáis estos artículos, son interesantes porque a veces hay escritos que no es fácil que aparezcan desde estas perspectivas en medios occidentales y la verdad todo nos lleva a darnos cuenta que realmente este mundo se vuelve a hacer dos polos de él y curiosamente entran en juego los países que nos hablaba Daniel 11, versículos finales, y que cuando presenté este tema ante iglesias adventistas, bueno, fueron quizás mi sentencia prácticamente, por decir que Rusia y China entraban en esa profecía y que iban a hacer algo al fin de los tiempos ante Estados Unidos y sus aliados y en ciertos lugares. Por más cosas que se demostraban, es igual, quien no quería ver ni pastores ni ancianos de iglesia ni nadie, a excepción de gente que verdaderamente estaba por querer saber más, la verdad, y no quedarse con lo que van diciendo los nuevos teólogos desde hace años, sino que han querido recoger también lo que decían los pioneros adventistas. Entonces se han dado cuenta que esto no eran tonterías y que ahora lo estamos viendo continuamente, día a día, cómo se está preparando el terreno para el final cumplimiento de esa profecía. Pero aún muchos seguirán diciendo que son bobadas y por eso no se van a enterar de nada. Aquí precisamente tenemos este apartado todo condensado, Isaías, Daniel, Ezequiel. Rusia amenaza con cambiar la postura sobre Irán debido a las sanciones de Crimea. Mirad cómo precisamente lo que acontece en Crimea, en lo que era, bueno, ahora ya no sabe si decirle Ucrania porque ya se han separado, pertenece a Rusia. Esto que está sucediendo aquí, en Europa, está teniendo implicaciones directas también sobre Oriente Medio, Irán en este caso. ¿Os dais cuenta cómo una cosa no va desasociada de otra? Y las profecías nos hablaban de ello, y nosotros, como siempre, sin enterarnos de nada. Pues bien, estos países están jugando con todo un panorama mundial,
que hace 600 años antes de Cristo el profeta Daniel ya reflejó, al igual que el profeta Ezequiel. Entramos en el apartado de Estados Unidos. Excongresista de Estados Unidos, Crimea se separó, ¿y qué? Hablando sobre la situación en Crimea, el excongresista estadounidense Ron Paul condenó a los críticos de su propio país que parecen estar obsesionados con la reciente adhesión de la República a Rusia. ¿Sabéis? Ron Paul es un señor que se presenta siempre a la presidencia de los Estados Unidos y que normalmente no lo conocen casi ni sus parientes, para que me entendáis, porque él no tiene un soporte económico trascendental como están teniendo los que salen elegidos y que están siendo subidos, ya hemos visto por quiénes. Este señor, muy creyente, denuncia grandes cosas que se hacen mal allí, pero poniendo el dedo en la llaga. Y la verdad es que nunca sale elegido. Bien, mirad qué tipo de declaración llega a hacer aquí. Y antes os he dicho, esto ha llegado hasta Estados Unidos. Esas noticias de asuntos de independencias y de Cataluña, mirad. En un artículo publicado en el portal USA Today, Paul explicó que el gobierno de Estados Unidos prácticamente ignoró los recientes esfuerzos llevados a cabo por una serie de pueblos, incluyendo a Escocia, Cataluña y Venecia, para lograr la secesión de lo que consideran como gobiernos irresponsables u opresivos, y optó por centrarse solo en el conflicto de Crimea, que como resultado, según sus palabras, ha llevado a la OTAN al borde de un conflicto con Rusia por primera vez desde el apogeo de la Guerra Fría. Y así va hablando que evidentemente todo esto es por intereses brutales. En fin, aún hay, como decía Elena White, gente que está entre los gobiernos y que son pueblo de Dios. Yo no sé si este hombre es realmente pueblo de Dios o no, pero desde luego se atreve a denunciar muchas cosas que los otros jamás dicen. Y entramos en el apartado de Ucrania. Putin firma el tratado de adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia. Momento, una vez más, para la historia. Unos yéndose hacia un bando, otros hacia el otro. Pero mirad qué sucede con todo ello. China y Rusia vuelven a unirse. Bueno, alguien está haciendo aquí referencia a Gog y Magog, se preparan para la última batalla, la profecía se cumple, y es un comentario en un blog de alguien que está viendo el cumplimiento de estas profecías también en todo ello. Sabéis, cuando se cita este artículo de RT, es algo que debemos tener en cuenta. Mientras toda esta situación de Ucrania está llevando a lo que estamos viendo en las noticias, hay algo que aparece mucho menos, y es precisamente que ya vimos que China se había abstenido en cierta votación al respecto de todo ello, pero que China y Rusia están totalmente de la mano. Y además, no solo de la mano en esa cuestión, sino en la cuestión armamentística, en la cuestión económica, etcétera, etcétera. Daniel 11, versículos finales. Se está preparando el escenario para lo que falta de este poco tiempo que nos queda, para que todo se cumpla tal como estaba escrito, y literalmente, no todos son aplicaciones espirituales. Tened esto presente, porque estamos viviendo los últimos momentos de la historia de la humanidad. China y Rusia juntos, mientras por el otro lado, ¿quiénes están? Estados Unidos y sus aliados. Todo va a llegar. Aquí hay datos interesantes sobre lo que nos está diciendo sobre Ucrania. Vale la pena que os lo leáis, para que veáis también hasta qué punto hay algo que no siempre tenemos en juego, y es que hay movimientos nazis con todo ello, y no se habla mucho al respecto. Estamos viendo cómo las derechas, ultraderechas, están haciendo grandes movimientos en Europa. Aún habrá más.
Lo curioso es, ¿a quién le interesa que todo eso suceda? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién estaba al lado de los movimientos fascistas? Putin y los líderes de Crimea y Sebastopol firman el acuerdo de integración a Rusia. Ya es un hecho. Estados Unidos no ha intervenido militarmente. Muchos esperaban que lo hiciese ya. De momento la situación está así. Pero Obama dice, no vamos a hacer una incursión. Se toman sanciones. Ucrania llama al boicot contra la anexión de Crimea a Rusia. Alemania y Francia se unen. Y así empiezan las disputas. El suprimirse pases a nivel político entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Rusia, sanciones también por la Unión Europea hacia ellos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está actuando Rusia al respecto? Ya lo veremos también. La OTAN armó revuelo en torno a Crimea porque quería instalar allí una flota. Es una noticia de RT. Evidentemente tiran hacia el lado ruso, pero no están diciendo ninguna barbaridad. Allí hay un mar, un lugar estratégico, y todos quieren tener flota. Rusia ya tenía una gran flota allí. Estados Unidos, ¿qué está haciendo junto a la OTAN? Cercar toda Rusia. Mirad sus bases, cómo están dispuestas. El despliegue de misiles también que tienen preparados, enfocados hacia un cierto punto. Tened esto presente, todo esto no pasa porque sí. Todo se está preparando para su momento. Pero Dios sigue reteniendo los vientos. Multinacionales podrían haber patrocinado el Euromaidán en Ucrania en interés propio. Grandes empresas con mucha cuestión económica en ese lugar. Aquí se dan datos, como siempre, también asuntos de petróleo. Estados Unidos y Reino Unido anuncian ejercicios de la OTAN en Ucrania, precisamente. ¿Por qué será? Obama anuncia más sanciones a altos cargos rusos por la anexión ilegítima de Crimea. Y así siguen habiendo estas tensiones por un lado y por el otro. ¿Y reacciones? El precio del gas ruso a Ucrania podría casi duplicarse a partir de abril. Si ya tienen una deuda impresionante de no sé cuántos millones, imaginaos si ahora además duplican el precio. Ucrania no es quien tiene el gas ruso, pero Ucrania es por donde pasa precisamente el gas ruso, que abastece a Ucrania y abastece a partes de Europa. ¿Ya lo vimos? Pues ya veis la que se puede armar precisamente por todo ello, y la de personas que lo pueden pasar realmente mal. La Unión Europea firma la parte política del acuerdo de asociación con Ucrania, y aquí todos se van poniendo cada uno en su bando. ¿Cuántos intereses hay detrás? Se dice que incluso en toda esta situación Alemania tiene mucho que ver, porque también se basa en una gran cantidad en venta de armamento, aparte de otras cosas. Tropas rusas asaltan con blindados la base aérea ucraniana de Belbek en Crimea. La situación ha llegado a tal punto que ahora ya oficialmente se ha pedido la retirada de los soldados que no se han anexionado a Rusia para que vuelvan hacia otros lugares. Una retirada, por decirlo de algún modo. Y ahora vamos a ver Ucrania, nuevo orden mundial. Es un escrito de un diario, El País, donde dice: Putin empieza a pagar, la anexión ilegal de Crimea desencadena sanciones que erosionan la economía rusa, pero mirad qué nos llega a decir aquí. Con apenas unas horas de diferencia, el presidente Vladimir Putin selló ayer la incorporación de Crimea a Rusia, mientras la Unión Europea firmaba un acuerdo de asociación política con Ucrania. Moscú y Bruselas cerraban así el primer capítulo de la peor crisis que han vivido las relaciones euroatlánticas desde el final de la Guerra Fría. El balance de momento es que Rusia se ha salido con la suya violentando normas internacionales y acuerdos bilaterales, mientras Ucrania se lame las heridas arropada por una Europa y unos Estados Unidos tan irritados como impotentes. Las pretensiones de construir un nuevo orden mundial, basado en el consenso, saltan en pedazos y se impone la Realpolitik. Nuevo orden mundial.
aparece escrito en El País. Tantas veces hemos hablado de ello, ¿eh? Pues bien, nosotros vamos a terminar hoy aquí, viendo estos panoramas mundiales. Desde luego, es para pensar que todo está colgando de un hilo, que los vientos de las confrontaciones, de la guerra, los ángeles aún los están reteniendo por mandato divino. Pero esto no va a durar eternamente. Todo se está regirando en este mundo. Estamos viendo una noticia tras otra. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Se está preparando para la gran tormenta, la gran crisis que se nos viene encima? Ayudemos a los demás a despertar. Nos quedan muy pocos años. Que Dios nos ayude a ello hasta el final.